Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla porque yo, sinceramente, estoy súper emocionada de hablarles de un tema que, créanme, tiene a todo el mundo suspirando: el amor, el romance, la magia. Y todo esto ambientado en la romántica París. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de amor que conquistó corazones en todo el mundo, la de Burak Ozcerbide y Neslihan Atagül. Prepárense para descubrir todos los detalles de este romance que, como dicen por ahí, parece sacado de una película. Antes de que comencemos a sumergirnos en la vida de estos dos talentosos actores turcos, les quiero pedir algo rapidito: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y me ayudan un montón. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Vamos a darle al play y a descubrir juntos este hermoso cuento. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con ellos, Burak Ozcerbide y Neslihan Atagül son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca. Han protagonizado numerosas series y películas, acumulando una base de fans gigantesca no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y es que además de su talento innegable, son dos personas increíblemente guapas y con una química que, bueno, ya lo verán, es algo que trasciende la pantalla. Pero ¿cómo comenzó esta historia de amor que tanto nos cautiva? La verdad, su romance no fue un flechazo inmediato en el set de filmación, como a veces ocurre en las novelas. Ambos tenían trayectorias separadas, con proyectos y relaciones diferentes. Sin embargo, el destino, como suele ocurrir en las mejores historias de amor, tenía otros planes para ellos. Burak, conocido por su papel en series como Kara Sevda y Kuruluş Osman, ya era un actor reconocido y muy cotizado. Su galantería y su atractivo físico lo habían convertido en el crush de muchas, pero en ese momento, él estaba enfocado en su carrera y, como cualquier persona, en vivir su vida al máximo. Su porte, su sonrisa y esa mirada penetrante ya eran conocidos por millones de espectadores que lo seguían fielmente en cada proyecto. En el mundo del espectáculo turco, Burak era, y sigue siendo, un nombre sinónimo de éxito y popularidad. Antes de encontrar el amor que lo llevaría al altar, Burak había tenido algunas relaciones sentimentales, pero ninguna que pareciera destinada a perdurar. Quizás en ese momento la prioridad era consolidar su carrera y disfrutar de los frutos de su trabajo. Neslihan, por otro lado, también era una estrella en ascenso. Su belleza, su carisma y su gran talento como actriz la habían hecho brillar en series como Kara Sevda y Fatih Arville. Su trabajo era su prioridad y se mostraba muy dedicada a su profesión, pero el amor siempre encuentra la manera. Neslihan, con su mirada expresiva y su habilidad para transmitir emociones complejas, se había ganado el corazón del público. Su dedicación al trabajo y su profesionalismo eran evidentes, y su nombre ya se mencionaba entre las actrices más prometedoras del momento. Al igual que Burak, Neslihan también tenía su propio camino recorrido, con proyectos y experiencias que la habían formado como persona y como artista. En ese momento parecía que el amor era algo secundario, pero el destino, con su peculiar sentido del humor, tenía otros planes para ella. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues la chispa se encendió, al parecer, en el set de Kara Sevda, aunque al principio se mantuvieron como amigos. Es que, miren, compartir largas jornadas de trabajo, escenas intensas, momentos de tensión y, por supuesto, el éxito, crea un vínculo muy especial. Poco a poco, la amistad se transformó en algo más. Empezaron a pasar más tiempo juntos, a compartir confidencias, a reír, a apoyarse mutuamente. La conexión que se generó entre Burak y Neslihan en el set de Kara Sevda fue innegable. La intensidad de las escenas, la complicidad necesaria para interpretarlas y la presión de un rodaje demandante crearon un ambiente propicio para que la amistad floreciera. La química entre ellos, que ya se notaba en pantalla, traspasó los límites del trabajo y se convirtió en algo más profundo. Los almuerzos compartidos, las risas en los descansos y las largas conversaciones fuera del set fueron cimentando una amistad que, con el tiempo, se transformó en amor. El secreto de su romance fue bien guardado al principio. No querían exponer su relación al escrutinio público tan pronto, y eso me parece muy respetable. Querían vivir su amor, conocerse de verdad, sin la presión de los medios. Pero como dice el dicho, el amor no se puede esconder. Y los paparazzi, siempre al acecho, empezaron a capturarlos juntos en diferentes eventos y lugares. La prudencia y la discreción fueron dos pilares fundamentales en el inicio de su relación. Entendieron que para que el amor floreciera,
era necesario protegerlo de la mirada indiscreta de los medios y de las especulaciones del público. Querían vivir su romance de manera auténtica, sin la presión de tener que justificar sus sentimientos o de responder a las expectativas ajenas. Sin embargo, como suele ocurrir, el amor no puede ocultarse para siempre. Las salidas secretas, las citas románticas y los momentos de complicidad fueron, inevitablemente, capturados por los paparazzi, quienes, con sus cámaras, comenzaron a revelar al mundo lo que era un secreto a voces. Las fotos, por supuesto, dieron la vuelta al mundo. Las revistas del corazón se volvieron locas, los fans enloquecieron. Todos querían saber más. Y poco a poco, la pareja comenzó a mostrarse más abierta y natural, confirmando así lo que ya era un secreto a voces. Las imágenes de Burak y Neslihan juntos en eventos sociales, paseando por las calles y disfrutando de románticas cenas inundaron las portadas de las revistas y las redes sociales. El mundo entero se preguntaba sobre la naturaleza de su relación. Los rumores se multiplicaron, los comentarios se dispararon y las especulaciones se hicieron cada vez más intensas. Ante la insistencia de los medios y la curiosidad de sus fans, la pareja decidió poco a poco mostrarse más abierta y natural. Comenzaron a asistir juntos a eventos, a compartir algunas fotos en sus redes sociales y a dar pequeñas señales de su romance. Era la confirmación de lo que todos esperaban: Burak Ozçivit y Neslihan Atagul eran oficialmente una pareja. Y entonces llegó el gran momento, la pedida de mano. En un ambiente íntimo y romántico, Burak le propuso matrimonio a Neslihan. Fue un momento mágico, lleno de emoción y lágrimas de felicidad. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitaciones y buenos deseos. La pedida de mano fue un evento privado, alejado de los reflectores y de las cámaras. Burak, conociendo la personalidad de Neslihan y la importancia que le daba a la intimidad, preparó una propuesta de matrimonio inolvidable. En un ambiente romántico y lleno de detalles especiales, le hizo la gran pregunta. La emoción, la felicidad y las lágrimas fueron protagonistas de ese momento mágico. Neslihan, sorprendida y con el corazón latiendo a 1000 por hora, aceptó la propuesta de matrimonio. Las redes sociales, al enterarse de la noticia, explotaron con mensajes de felicitaciones, de buenos deseos y de muestras de cariño para la pareja. El mundo entero celebraba el compromiso de Burak y Neslihan. La boda, por supuesto, fue un evento espectacular. Se celebró en el verano de 2017 en Estambul. Fue una ceremonia lujosa, con invitados famosos, una decoración impresionante y un ambiente de ensueño. La novia radiante con un vestido que parecía sacado de un cuento de hadas. El novio guapísimo con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Fue una boda de película, literalmente. La boda de Burak y Neslihan fue, sin duda, uno de los eventos más esperados del año. La ceremonia, celebrada en Estambul, fue un despliegue de lujo, elegancia y romanticismo. La decoración, inspirada en un cuento de hadas, transportó a los invitados a un mundo de ensueño. La novia, radiante con un vestido de ensueño, deslumbró a todos los presentes. El novio, impecable y con una sonrisa que irradiaba felicidad, no podía apartar la mirada de su amada. La boda contó con la presencia de numerosos invitados famosos, amigos y familiares, quienes compartieron la alegría de la pareja. Fue una celebración inolvidable, llena de emociones y de momentos especiales que quedarán grabados en la memoria de todos. Después de la boda, llegó el momento de la luna de miel. ¿Y adivinen dónde fueron? A París. Como no podía ser de otra manera. Caminaron por las románticas calles de la ciudad, visitaron la Torre Eiffel, pasearon por el Sena, disfrutaron de la gastronomía francesa y, por supuesto, se enamoraron un poco más. París, la ciudad del amor, fue el escenario perfecto para celebrar su matrimonio. ¿Qué mejor lugar para celebrar el inicio de su vida de casados que la ciudad más romántica del mundo? París, con sus calles empedradas, sus majestuosos monumentos y su ambiente mágico, fue el destino elegido para su luna de miel. Caminaron de la mano por las orillas del Sena, visitaron la icónica Torre Eiffel, disfrutaron de la deliciosa gastronomía francesa y se perdieron en la belleza de la ciudad. La luna de miel en París fue un momento de intimidad, de romance y de conexión, en el que Burak y Neslihan pudieron disfrutar al máximo de su amor y de su recién estrenada vida de casados. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? Además de su evidente belleza y fama, hay algo más. Es la forma en que se miran, la complicidad que tienen, el apoyo incondicional que se brindan.
Se nota que se quieren, que se respetan y que se admiran mutuamente. Son una pareja que inspira, que nos hace creer en el amor verdadero. La química entre Burak y Neslihan es innegable. Basta con verlos interactuar para notar la complicidad, el cariño y el respeto que se tienen. Su mirada se cruza con frecuencia, como si se comunicaran sin necesidad de palabras. Se apoyan incondicionalmente en sus proyectos profesionales, se celebran mutuamente sus logros y se brindan consuelo en los momentos difíciles. Son una pareja que se admira y que se valora, que se preocupa por el bienestar del otro y que se esfuerza por mantener viva la llama del amor. Su relación, basada en la confianza, en la comunicación y en el respeto mutuo, es un ejemplo de lo que significa amar de verdad. A lo largo de los años, han demostrado que su amor es fuerte y duradero. Han superado los desafíos que toda pareja enfrenta, han sabido mantener su privacidad y, sobre todo, han demostrado que el amor es capaz de resistir cualquier prueba. A pesar de la fama y de la exposición mediática, Burak y Neslihan han logrado construir una relación sólida y duradera. Han aprendido a gestionar los desafíos que toda pareja enfrenta, como las diferencias de opinión, los conflictos y las crisis. Han sabido proteger su intimidad, resguardando su amor de la mirada indiscreta de los medios y de las especulaciones del público. Han demostrado que el amor verdadero, cuando es cultivado con dedicación y respeto, es capaz de resistir cualquier prueba. Su historia de amor es un ejemplo de perseverancia, de compromiso y de la importancia de mantener viva la llama del amor a lo largo del tiempo. Pero, la historia no termina aquí. En los últimos tiempos han estado muy presentes en las redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana, viajes, celebraciones y momentos familiares. A veces han recibido críticas y especulaciones, como suele pasar con las celebridades. Y aunque han tenido altibajos, siempre han sabido mantener su relación, demostrando que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Actualmente disfrutan de su vida juntos y recientemente han celebrado el nacimiento de su hijo, un motivo de alegría y unión familiar. Felicidades a la familia. En los últimos tiempos, Burak y Neslihan han acercado a sus fans a su vida cotidiana, compartiendo en redes sociales momentos especiales como viajes, celebraciones y momentos familiares. La exposición mediática, sin embargo, también ha traído consigo críticas y especulaciones, algo que es inevitable para las celebridades. A pesar de los altibajos, la pareja ha sabido mantener su relación, demostrando que el amor, cuando es auténtico, puede superar cualquier obstáculo. El nacimiento de su hijo, un acontecimiento que llenó de alegría a la familia, ha fortalecido aún más su vínculo y ha consolidado su unión. Hoy en día, Burak y Neslihan disfrutan de su vida juntos, celebrando el amor que los une y la familia que han formado. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el resumen de la historia de amor de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Una historia que nos demuestra que el amor existe, que es posible encontrar a esa persona especial y que, con dedicación y respeto, se puede construir una relación sólida y duradera. Espero que les haya gustado este vídeo y que se hayan enamorado un poquito más de esta pareja tan adorable. ¿Qué les pareció la historia? ¿Conocían a Burak y Neslihan? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.